Bienvenidos a su podcast Entre la vida y la Biblia, un espacio donde juntos crecemos en fe, aprendemos de la palabra de Dios y encontramos inspiración para nuestra caminar en Cristo. Te saluda Michelle y estoy muy emocionada de que estés aquí con nosotros hoy. En este episodio hablaremos sobre No temas, Dios está contigo. Exploraremos lo que la Biblia nos enseña y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Recuerda que puedes compartir este podcast con amigos y familiares y hermanos de tu congregación, seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos tus comentarios o sugerencias. Queremos caminar contigo en esta jornada de aumentando nuestra fe. Ahora sí, entremos en el tema de hoy. Nuestro título es No temas, Dios está contigo. Tenemos un texto base que lo encontramos en Isaías capítulo 41, versículo 10. La palabra de Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy en día vivimos en tiempos de incertidumbre y miedo. La crisis económica, las enfermedades, la violencia, la inestabilidad social y el futuro incierto hacen que muchas personas vivan en ansiedad y estrés. Pero como hijos de Dios, ¿cómo enfrentamos estos temores? La Biblia nos da la respuesta y también nos da esperanza. Un punto número 1, el miedo al futuro. Tengo una cita en Mateo capítulo 6, versículo 34 que dice así: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a preocuparnos por lo que vendrá. ¿Qué pasará con la economía, con el trabajo, con la familia? Pero Jesús nos dice que confiemos en Dios y vivamos un día a la vez. Te comparto un ejemplo bíblico del miedo al futuro. Los israelitas en el desierto. Nuestro texto base está en Números, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos traes a Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Como podemos ver, Dios había prometido llevar al pueblo de Israel a una tierra buena y abundante. Sin embargo, cuando los espías regresaron de reconocer la tierra prometida, en Números 13, la mayoría trajo un informe lleno de temor diciendo que los habitantes eran gigantes y que no podrían vencerlos. Esto generó pánico en el pueblo y los llevó a dudar del futuro que Dios les había asegurado. En lugar de confiar en Dios, los israelitas comenzaron a pensar que sería mejor regresar a la esclavitud de Egipto. Antes de enfrentar un futuro incierto, su miedo los paralizó y los llevó a la incredulidad. El miedo al futuro nos puede llevar a dudar de las promesas de Dios, nos hace olvidar lo que Él ya ha hecho por nosotros y nos impide avanzar en fe. Pero Dios nos dice, como le dijo al pueblo Israel: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Enfrentar el futuro con fe significa recordar que Dios es fiel y que aunque el camino parezca difícil, Él siempre cumple sus promesas. Tengo un segundo punto, tiene por nombre miedo a la enfermedad y la muerte. Un texto base es Salmos capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El miedo a la muerte es real, pero para los que creemos en Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de la eternidad con Dios, tal como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Tenemos un ejemplo bíblico del miedo a la enfermedad y la muerte, y esto lo podemos ver en el rey Ezequías. Nuestro texto base es Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová,
te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El rey Ezequías enfrentó el miedo a la muerte cuando el profeta Isaías le anunció que iba a morir. Su reacción fue natural: angustia y lágrimas. Sin embargo, en medio de su temor hizo lo correcto. Oró y clamó a Dios con un corazón sincero. Dios escuchó su oración y le concedió 15 años más de vida, mostrando que Él tiene el poder sobre la enfermedad y la muerte. Todos en algún momento enfrentaremos enfermedades o temeremos la muerte. Sin embargo, la historia de Ezequías nos enseña que Dios escuchará nuestras oraciones y tiene el control absoluto de nuestra vida. Además, Jesús nos dio una esperanza más grande, la vida eterna. En Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 26, Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando enfrentamos el miedo a la enfermedad o a la muerte, recordemos que Dios tiene la última palabra y en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. Me gustaría compartir otro tercer punto contigo, que es miedo a la escasez. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas personas temen perder su trabajo o no tener lo suficiente para vivir, pero Dios promete ser nuestro proveedor y cuidar de sus hijos. Tenemos un ejemplo bíblico muy importante, que es la viuda de Sarepta. Nuestro texto base se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esta mujer viuda estaba en una crisis extrema de escasez. Creía que su provisión se acabaría y que no había esperanza para ella ni para su hijo. Su miedo a la falta de alimento la llevó a resignarse a la muerte. Sin embargo, Dios tiene otro plan a través del profeta Elías. Le pidió que actuara en fe y compartiera lo poco que tenía. En respuesta a su obediencia, Dios hizo un milagro. Su harina y su aceite no se acabaron y tuvo provisión hasta que terminó la sequía. El miedo a la escasez es real, pero Dios nos enseña que Él es nuestro proveedor. A veces, en medio de la necesidad, nos pide que confiemos en Él y demos pasos de fe. Jesús también nos recordó esta verdad de Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir.
¿No es la misma para que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios no abandona a sus hijos. Si ponemos nuestra confianza en Él y somos fieles, Él suplirá nuestras necesidades en el momento justo. Te comparto este último punto, que es el número 4, y es el miedo a la soledad. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 nos dice: Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Muchas personas luchan con la soledad, pero Dios promete estar siempre con nosotros y darnos una familia en Cristo. Tenemos un ejemplo importante del miedo a la soledad en Elías en el desierto. Nuestro texto base es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 4, 9 al 10. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 4. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 10, podemos corroborarlo. Elías acababa de experimentar una gran victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, en Primera de Reyes, capítulo 18. Pero cuando la reina Jezabel amenazó con matarlo, huyó y cayó en un profundo miedo y desesperación. Se sintió solo, abandonado y sin fuerzas para seguir adelante. En su angustia, huyó al desierto y se aisló, pensando que era el único que daba fiel a Dios. Sintió que estaba completamente solo, pero Dios le mostró que no estaba solo. 1. Le envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. 2. Le habló con una voz suave y apacible. Y 3. Le reveló que aún había 7,000 personas en Israel que no habían doblado rodillas ante Baal. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Elías no estaba solo. Dios siempre había estado con él. Muchas veces podemos sentirnos como Elías, solos, abandonados y sin fuerza. Podemos creer que nadie nos entiende o que no hay esperanza. Pero Dios nos recuerda: Él está con nosotros siempre. No te dejaré ni te desampararé, tal como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nos fortalece en nuestra debilidad. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, versículo 29. Hay personas que no nos apoyan. Así como Dios mostró a Elías que no estaba solo, muchas veces hay personas alrededor que Dios ha puesto para acompañarnos. Si alguna vez sentimos miedo a la soledad, recordemos que Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Hermano, quiero concluir. El miedo es una realidad, pero Dios nos da promesas para vencerlo. Hoy te animo a que deposites tu confianza en Él. No importa lo que estás enfrentando. Su palabra nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Si estás luchando con algún miedo, entrégaselo a Dios. Hoy, que es el momento, Él quiere darte paz y seguridad en su amor. Que Dios te bendiga, hermano. Pasa voz.